En esta historia, en este viaje por la historia de la Biblia, estamos recorriendo la vida de Jesús ahora a través de los ojos del Evangelio de Juan, un evangelio por demás interesante, que entre muchas de sus particularidades está en cómo organiza los relatos y los eventos importantes en la vida de Jesús. Si usted ha leído los evangelios con cuidado y atención, espero que lo haya hecho por lo menos alguna vez en su vida, y si no, estamos en la oportunidad de hacerlo durante este año, habrá notado que la entrada de Jesús en el templo, lo que se conoce como la purificación del templo, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, está ubicado hacia el final del evangelio. Algunos podrían decir que a la mitad de los evangelios, pero en la última semana de vida de Jesús, hacia el final del ministerio de Jesús. En el Evangelio de Juan, lo acabamos de leer, se encuentra apenas en el capítulo 2. Es decir, no han pasado muchas cosas en el Evangelio de Juan y ya está haciendo Jesús esta aparición pública, aunque la primera aparición pública podríamos decir que fue en las bodas de Caná. No solo el lugar del evangelio o lugar del evento en los evangelios es distinto, sino que además la función que tiene este relato en los evangelios. Si leemos otra vez con atención a Mateo, Marcos y Lucas, nos van a decir que el hecho de que Jesús entrara en el templo y sacara a los cambistas, a los vendedores de animales, fue la razón por la cual los sacerdotes y los líderes religiosos decidieron que querían matar a Jesús. Así lo dice de manera explícita Marcos. Lucas da a entender que fue a raíz de eso que empezó esa preocupación de los líderes, y Mateo añade que fue por eso y por los eventos que sucedieron después en el templo. Sea como sea, para los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la purificación del templo, la irrupción de Jesús en el templo, fue, como dijéramos, la gota que derramó el vaso. Pero en el Evangelio de Juan, la gota que derramó el vaso y lo que propició que los líderes quisieran matar a Jesús, lo vamos a ver en unas semanas, fue la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, los líderes se juntan y dicen, es necesario que Jesús muera. Entonces, ¿cuál es la razón o cuál es el motivo por el cual Juan pone este relato de Jesús purificando en el templo, irrumpiendo en el templo, al inicio del evangelio y no al final? Bueno, no lo sabemos exactamente, habría que preguntarle a Juan cuando estemos en la gloria, será una de las primeras preguntas que yo tenga para él, pero podemos ver que en ese lugar donde lo pone hay una importante razón, y es que, como dijimos la semana pasada, es una señal que nos está indicando quién es Jesús, cuál es su objetivo, hacia dónde va y hacia qué apunta las acciones de Jesús. Esta sería entonces la segunda de las señales que Jesús realiza de manera pública. Así que vamos a reflexionar un poco en qué es lo que Jesús está tratando o está haciendo al irrumpir en el templo y por qué el evangelista Juan lo pone ahí. Y primero, el evangelio nos dice que Jesús subió a Jerusalén en la Pascua de los judíos. Eso es muy interesante, es gracias al evangelio de Juan que algunos consideran que el ministerio de Jesús duró 3 años, porque Jesús sube a Jerusalén por lo menos 3 veces. Y esto es importante o nos indica que el ministerio de Jesús duró 3 años, porque los varones judíos tenían la responsabilidad de subir una vez al año a Jerusalén a las fiestas más importantes, a la Pascua, a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de la dedicación. El hecho de que Jesús subiera 3 veces, en el Evangelio de Juan sube por lo menos 4 o 5 veces, indica que Jesús no solamente tuvo un ministerio de 3 años, sino que además Jesús era, como dijéramos, responsable con cumplir con el mandamiento que decía que tenía que ir a adorar al templo. Jesús, podemos inferir que no era la primera vez que iba al templo, muy probablemente ya antes había subido y cumplía responsablemente con presentarse en el templo de Dios, con presentar sus ofrendas, con presentar sus sacrificios, y lo hacía como
un hombre responsable, recto, justo delante de Dios, que cumplía con los mandamientos de Dios. Y estando ahí en el templo, nos dice el evangelista que encontró a los que vendían animales, bueyes, vacas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero. Ahora, la razón por la cual había animales en el templo era precisamente para ofrecerlos en sacrificio. Tenemos que imaginarnos la escena. La gente viene no solamente de Jerusalén, sino viene de la región de Judea, viene de la región de Galilea más al norte, y todos los judíos que estaban dispersos por el Asia Menor y por África del Norte, iban también cada año en el peregrinaje hacia Jerusalén. Imaginémonos un judío de Etiopía o un judío de Egipto, pues no iba a traer a su animal desde allá hasta Jerusalén. Muy probablemente ni siquiera desde Galilea iban a llevar a sus animales, porque los animales tenían que estar bien cuidados para poder presentarse en sacrificio y algo podría pasar en el camino. Entonces era mucho más fácil llegar al templo de Jerusalén y comprar un animal de los que ya estaban, entre comillas, aprobados por los sacerdotes para presentarlos en sacrificio. Y para comprarlos tenían que pagar con la moneda oficial del templo, porque venían con su dinero de Egipto, de Tiro, con su dinero de otras regiones, llegaban a Jerusalén y tenían que pagar con la moneda de ese lugar y tenían que además pagar un impuesto por el templo. Entonces, los cambistas estaban ahí como en las casas de cambio de hoy en día para cambiar sus dólares y euros por moneda del templo. Entonces, era un sistema que estaba muy bien organizado, que de cierta manera facilitaba a los judíos que llegaran y adoraran a Dios. No tenían que preocuparse por el camino más que por llegar a salvo y tener suficiente dinero para comprar los animales. Bueno, por alguna razón Jesús ve esto y siente un celo profundo. El Evangelio de Juan es el único, por cierto, que nos dice que hace un látigo o un azote con cuerdas y golpea a los animales, golpea a la gente, tira las mesas, voltea todo lo que está ahí y los expulsa del templo. Y cuando nosotros leemos este relato en el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver que Jesús, bueno, yo me imagino que grita, ¿verdad? Que no dice que grita, pero yo me imagino que grita, que no convertirán la casa de oración en cueva de ladrones. Y esa es una referencia muy clara al libro del profeta Isaías en el versículo 56, 7 y a Jeremías 7, 11. Donde dice que el templo de Dios es una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No así en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús no dice que es una cueva de ladrones. Prestemos atención. En primer lugar, dice que es la casa de mi Padre. La casa de mi Padre, así llama Jesús al templo. No así en los otros evangelios. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, es la casa de mi Padre. Y eso es muy importante porque a lo largo del Evangelio de Juan vamos a ver que Jesús hace referencias una y otra vez a mi Padre, a su Padre. Muéstranos la señal por la que haces esto. Bueno, yo hago las obras de mi Padre. ¿Por qué sanas en sábado? Porque mi Padre sigue trabajando en sábado. Y Jesús, siempre que lo cuestionan, siempre que lo interrogan, dice, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que quiere mi Padre. En el Evangelio de Juan, como en todos los evangelios, Jesús está empeñado, empecinado en cumplir la voluntad del Padre. Cueste lo que cueste, y le va a costar la vida más adelante. Pero vemos ese deseo de Jesús de cumplir la voluntad de Dios, y no solo cumplir la voluntad de Dios en su propia vida, sino él mismo ser un instrumento para que la voluntad de Dios se cumpla en el mundo, en otras personas. Así que lo que Jesús ve no es un celo, no es un enojo por algo que a él le ofenda, sino él dice, esto no es correcto en la casa de mi Padre, en el templo de Dios. Y Jesús no dice que convirtieron la casa de mi Padre o la casa de oración en cueva de ladrones, sino dice, en la versión que leemos Reina Valera, en casa de mercaderes o en casa de mercado,
en un mercado, en un tianguis. Convirtieron la casa de mi padre en un mercado. Para muchas personas esto significa, o llegó a significar, yo alguna vez escuché, que no podíamos vender nada en la iglesia, ¿verdad? Que si queremos vender talento, pues tenemos que hacerlo allá afuera para que no fuera aquí dentro de la iglesia. Y me parece que esa no es una interpretación muy correcta, aunque ciertamente tenemos que tener respeto y reverencia por la casa de oración, pero es un significado mucho, mucho más profundo. Aquí Jesús está haciendo una alusión o una referencia al libro del profeta Zacarías. Si usted quiere ir en su Biblia al libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículos 20 y 21, ahí es donde Jesús está haciendo una referencia. Fíjense lo que dice Zacarías 14, 20 y 21. En aquel día, los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Además, todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas, y en aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos. Ahí es ahí precisamente donde Jesús está haciendo esta referencia. No conviertan la casa de mi Padre en casa de mercado. Ahora, ¿por qué hago esta referencia a Zacarías 14? No es nada más una coincidencia. El libro del profeta Zacarías se escribe precisamente después de que el pueblo de Israel ha regresado del exilio y están buscando reconstruir el templo, están buscando reconstruir la nación, reconstruir la vida y sobre todo reconstruir la adoración a Dios. Pero hay un gran problema. El templo había sido destruido y la presencia del Señor no había regresado. Hay una visión muy poderosa en los libros de los profetas, donde está el profeta en Babilonia y mira cómo la presencia del Señor sale en un carruaje con muchas ruedas y ojos, sale del templo de Jerusalén y se va, indicando que la presencia de Dios ya no estaba más en el templo de Jerusalén. Y entonces los israelitas regresan, reconstruyen el templo, pero hay algo que no termina de cuadrar porque la presencia de Dios todavía no está en el templo. Y entonces Zacarías, el profeta, se levanta y dice: ciertamente la presencia del Señor no está en el templo, pero en aquel día, en el día del Señor, el Señor cobrará venganza de los que han herido y los que han lastimado a su pueblo, restaurará Jerusalén, restaurará el templo y vendrá la presencia del Señor. Ese es el contexto del capítulo 14 de Zacarías. Y entonces dice Zacarías: en aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar de sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas. En ese día no habrá más mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos. Lo que Jesús está haciendo al expulsar a los cambistas, a los vendedores y decir no conviertan la casa de mi Padre en mercado, es decir, apuntar a esa señal. Hoy se está cumpliendo la promesa del profeta Zacarías. Hoy es el día en el cual la presencia del Señor regresa a su templo. Y cuando hacemos esta referencia al libro del profeta Zacarías, vemos dos detalles muy importantes. Dice que los cascabeles de los caballos llevarán la inscripción: consagrado al Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico y el libro de Éxodo, esa inscripción, consagrado al Señor o santidad a Jehová, era la inscripción que tenía que tener el sumo sacerdote en sus vestimentas. El sumo sacerdote era de entre los sacerdotes el escogido para presentarse una vez al año delante del Señor y ofrecer el sacrificio por la expiación. Solamente él podía entrar en el lugar santísimo y solamente él podía ofrecer el sacrificio de perdón por todo el pueblo. Pues Zacarías dice: ahora los cascabeles de los caballos
van a tener esa inscripción santificado al Señor. Acabamos de pasar Navidad, así que podemos recordar muy bien esos cascabelitos, ¿verdad? Chiquitos que suenan ahí, que llevan los caballos en sus bridas para sonar. Es decir, algo tan pequeño como los cascabeles de un caballo van a estar consagrados al Señor. Y luego dice Zacarías, las ollas del templo donde se cocinan los sacrificios, estarán ahí en el templo, dice, y todas las ollas de Jerusalén y de Judá van a ser consagradas al Señor de los ejércitos. Es decir, la olla esa que tiene usted con cochambre, la olla que usa para freír, esa olla va a ser consagrada al Señor. Es más, dice Zacarías, van a llegar, van a presentar sus sacrificios, van a agarrar las ollas del templo de Dios, consagradas a Dios, se las van a llevar a su casa y van a cocinar en ellas. Lo que está diciendo Zacarías es, la santidad del Señor va a estar hasta en las riendas de los caballos, va a estar en la cocina de su casa. Cuando el Señor regrese a su templo, lo que está diciendo el profeta es, la santidad va a desbordar. No se va a quedar confinada en ese lugar santo, en el santo de los santos, en el santísimo, sino que la santidad del Señor va a desbordar por todas partes. Uno va a llegar al templo, va a ofrecer su sacrificio y cuando se vaya, la santidad se le va a pegar y la va a llevar a donde quiera que vaya, a su casa, a su cocina, con sus caballos, al trabajo, de viaje. Por todas partes, la santidad del Señor va a irse. Y lo que Jesús está haciendo es decir, en este momento, la santidad del Señor, la presencia del Señor está en el templo. Además dice que tiene un celo profundo, un celo profundo. Esta es una referencia al Salmo 69:9, donde el salmista mira a todo a su alrededor, sus enemigos están sobre él, lo están persiguiendo, lo están maltratando, aparentemente porque él tiene un celo profundo por el Señor. Y cuando los discípulos ven a Jesús, dice el Evangelio de Juan, se acuerdan de esa escritura que decía, el celo por tu casa me consume. No es que Jesús deseara estar en la casa del Señor solamente, seguro que sí, sino que además era un anticipo a todo el sufrimiento que Jesús iba a padecer yendo a la cruz, llevando sobre sí mismo el castigo y el juicio contra su pueblo. Porque si recordamos en los profetas, en la historia de la Biblia, Dios castigó a su pueblo por sus pecados, destruyendo el templo. Así que cuando Jesús dice, destruyan este templo, se está refiriendo, como nos dice el Evangelio de Juan, a su cuerpo, pero está haciendo esa referencia a que Jesús va a llevar el juicio en contra de su pueblo en su propio cuerpo. Cuando Jesús fue a la cruz, hermano o hermana, Él llevó el juicio que nos correspondía a nosotros y Él pagó ese castigo por nosotros. No solo eso, sino que Jesús dice, destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo reconstruiré, hablando de la resurrección. La resurrección de Jesús implica la reconstrucción del templo, que es su cuerpo, y por fin la promesa cumplida de la presencia de Dios en Jesucristo. Entonces, cuando Jesús entra en el templo, expulsa a los mercaderes, no solamente está limpiando de este sistema de negocios, de negociación, que pudiera ser corrupto o no, sino que Jesús está diciendo, ya no en el templo, sino ahora en mi cuerpo, dice Jesús, está la presencia de Dios. Y donde quiera que Jesús va la presencia de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros, amados hermanos? Bueno, de todo lo que significa este relato, de todas las señales que tiene este relato, hacia dónde apunta este relato, hay algunas cosas que quisiera reflexionar con ustedes. En primer lugar, la fidelidad de Jesús en la participación de la adoración. Como ya lo decía, Él se presentaba por lo menos una vez al año en el templo,
pero también lo vemos en los evangelios yendo a las sinagogas, participando de la adoración de cada sábado con su pueblo. Jesús cumplió con lo que le correspondía al asistir al templo. Lo segundo, cuestionar qué cómodo puede resultar para nosotros el venir al templo. ¿Sí? Los judíos tenían básicamente todo este sistema de comodidad para ellos. No tenían que traer su animal, solamente llegaban y lo compraban y se acabó. No tenían que preocuparse, es más, ni siquiera por cuidar uno de sus propios animales. Y muchas veces, hermanos, tenemos tanta comodidad para venir en nuestro templo. Yo soy el primero porque vivo aquí arriba, ¿verdad? No tengo ni que despertarme temprano y a veces llego tarde, ¿no? Pero muchas veces tenemos tanta comodidad, nosotros disfrutamos de la comodidad de venir, no me refiero nada más a nuestra iglesia, sino de la facilidad de despertarnos un día, ir a la iglesia sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos pregunte. En otros países, las iglesias ni siquiera son en templos, tienen que reunirse en sótanos, tienen que reunirse en coches que van por toda la ciudad fingiendo que van de un lado a otro porque el gobierno los persigue. Hace algunos años conocí a Trino Jara. Trino Jara es un misionero de Costa Rica que está en Europa del Este, no recuerdo exactamente en qué país. Y él decía, un día fui a un servicio de una de esas iglesias donde el cristianismo está prohibido por el régimen comunista. Se reunieron y dijeron, vamos a cantar todos Sublime Gracia. Hicieron la señal de que iban a cantar. No podían cantar, porque si alguien los escuchaba, traía a la policía y se los llevaba. Y nosotros, hermanos, a veces el vecino nos tiene que pedir que le bajemos el volumen. ¿Cuán cómodo es para nosotros venir a la iglesia? Atesoremos, valoremos eso y aprovechemos que tenemos esa comodidad. No la dejemos en saco roto, pero no dejemos que se vuelva algo demasiado cómodo para nosotros. En tercer lugar, Jesús es el centro de la adoración. Si venimos a la iglesia y no adoramos a Jesús, no predicamos acerca de Jesús, no oramos a Jesús, sino que todo se centra en mí mismo, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, no estamos adorando a Dios. Jesús se convierte en ese templo, en ese lugar donde reside la presencia de Dios. Y si Jesús no es el centro de la adoración de nuestra iglesia, de nuestra vida personal, entonces no sé a quién estamos adorando. Nos estamos adorando a nosotros mismos quizás, y eso nos convierte en idólatras. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra adoración. Pero además, el hecho de que Jesús sea el lugar donde reside la presencia de Dios significa, como ya les decía, que la santidad de Dios va donde quiera que esté Cristo. Y si nosotros creemos que Cristo está donde quiera que su nombre es invocado, eso significa que Dios está en todas partes y que cualquier lugar puede ser un lugar de adoración a Dios. En la intimidad de nuestro hogar podemos adorar al Señor. En un parque podemos adorar al Señor. Estando en el camino al trabajo podemos adorar al Señor, porque la presencia del Señor está donde quiera que estemos nosotros. Ahora, esto nos causa un problema a nosotros, porque estamos aquí en un domingo, ¿verdad? Reunidos en una iglesia, creyendo que Cristo está con nosotros. Y alguien podría decir, bueno, si Cristo está donde quiera que su nombre es invocado, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué me despierto temprano? ¿Para qué hago el esfuerzo de venir? Bueno, eso tiene que hacernos pensar que hay muchas otras razones por las cuales venimos a la iglesia los domingos. Y permítanme que me ponga un poquito, que le eche un poquito de sal a la herida. Tenemos la gran bendición de contar, como muchas otras iglesias, con una transmisión del culto dominical. Es una gran comodidad que muchos tenemos. Muchos de nuestros hermanos nos siguen a través de la transmisión porque no tienen más opción. Y yo creo que ellos quisieran estar aquí. Y nosotros quisiéramos que ellos estuvieran aquí. Pero a veces, hermanos, esto se vuelve
como una oportunidad para no ir a la iglesia. Lo veo al rato, lo veo después, ya no lo veo, ¿verdad? Y a veces, yo entiendo, hermanos, que a veces nos sentimos cansados y que a veces la vida no es fácil. Y hermanos, a veces yo mismo no tengo ganas de venir a la iglesia. Gracias a Dios que no vengo a la iglesia porque sienta ganas o no, sino porque necesito venir a la iglesia, encontrarme con Cristo, encontrarme con ustedes. Pero entiendo que a veces uno no tiene ganas. Una cosa es sentirse muy mal y no poder pararse después de una semana difícil. Otra semana, discúlpenme hermanos, otra cosa es no venir por flojera, por conchudez, por no organizar nuestra semana para apartar ese día. ¿Sí? Cristo está en nuestra casa, amén, qué bueno. Espero que no venga a la iglesia, pero esté ahí adorando al Señor. Pero hay una razón, o hay varias razones por las cuales venimos a la iglesia. Lo primero de ellos, como ya lo decía, porque estamos en una comunidad. Hermanos, no saben las veces que me bendice cuando un hermano, cuando una hermana me dice: pastor, estuve orando por ti. Hermanos, no saben la cantidad de peticiones que tenemos los martes de oración. Estamos orando por ustedes. No nos enteraríamos, ¿verdad?, si no asistiéramos a la iglesia, si no estuviéramos en esa comunidad. En segundo lugar, nos podemos edificar unos a otros, porque llegamos, compartimos cómo nos fue nuestra semana, platicamos de nuestras situaciones, nos animamos unos a otros. Hermanos, permítame decir esto: a veces la edificación sucede cuando no nos llevamos bien, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia y este hermano que me cae mal, bueno, quizás es el Señor que está limando, ayudándome a limar asperezas, me está ayudando a crecer en mi carácter. Venir a la iglesia es un sinónimo de edificación mutua, nos ayudamos unos a otros. Pero la razón principal, hermanos, por la cual venimos a la iglesia, a pesar de que creemos que Cristo está en todas partes y que donde quiera que invoquemos su nombre, Cristo está presente y podemos adorarle, es porque Jesús resucitó, hermanos. Y en el Evangelio de Juan leemos que Jesús resucita el primer día y se aparece con sus discípulos que estaban reunidos. Faltaba uno, Tomás. Le dijeron: oye Tomás, te lo perdiste, Jesús resucitó con nosotros. Y Tomás tiene que esperar una semana más, y al siguiente domingo Jesús se le aparece. Y al siguiente domingo van a pescar Pedro y sus discípulos y Jesús se les aparece. En los evangelios, Jesús resucitado se aparece cada domingo. Y hermanos, venimos a la iglesia a reunirnos, a fortalecernos en comunidad, a edificarnos unos a otros, porque creemos que Cristo está con nosotros presente en esta reunión. Y no cualquier Cristo, Jesús resucitado, trayendo nueva vida, trayendo salvación, trayendo la promesa de la presencia de Cristo en nuestro lugar. Y nosotros, ¿verdad?, como decía el profeta Zacarías, llegamos aquí, presentamos nuestro sacrificio, traemos nuestra ollita con sacrificio, nos la llevamos, ¿verdad? Y llevamos esa olla consagrada al Señor, esa olla santificada al Señor, la llevamos a nuestra casa, la ponemos en nuestra cocina, en nuestro hogar, que nos alimente, la llevamos en los cascabeles de nuestro caballo, a donde quiera que vayamos y por donde quiera que estemos. La santidad de Dios, la salvación de Dios, la vida eterna de Dios que nos encontramos aquí este domingo, la llevamos a cualquier lugar. Así que Cristo vino a deshacer nuestra manera de pensar acerca de la iglesia, acerca de reunirnos, acerca de los rituales, acerca de lo que significa venir a la iglesia, para decirnos que sí, efectivamente, Él es la presencia de Dios. Podemos adorarle y que la santidad de Cristo desborda para que la llevemos a todo lugar, y que cuando nos reunimos a adorarlo, nos edificamos, nos ayudamos mutuamente, nos encontramos con Cristo y llevamos su santidad de regreso a donde quiera que vayamos. Amén.